Listo. Primera carta a los tesalonicenses. Vamos a ir al capítulo 2. Y desde allí vamos a leer. Ahí está, dice en el versículo 17, Primera Tesalonicenses 2:17, pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Porque, ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Porque también estando con vosotros, os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador, y que nuestro trabajo resultase en vano. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros, y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, como también nosotros a vosotros, por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe, porque ahora vivimos, si vosotros estáis firmes en el Señor. Por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros? Por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de noche y de día con grande insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falta a vuestra fe. Mas el mismo Dios y Padre nuestro, y nuestro Señor Jesucristo, dirija nuestro camino a vosotros, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Amén. Vamos a orar. Padre nuestro, gracias por darnos el pan de cada día. Hoy nos das el pan de esta semana, Señor, en tu bendita palabra. Suplicamos, Señor, que por el poder y la gracia de tu Espíritu podamos ver claramente, como iglesia, cómo es que tú nos estás pastoreando, Señor, a través de tu santa y poderosa palabra. Danos la gracia para poner nuestra vista en ti, y solamente en ti por encima de nuestras aflicciones. Señor, que esta iglesia bautista de Girón pueda ser fortalecida con tu santísimo evangelio, Señor. Necesitamos que puedan ver con claridad, no solamente esta iglesia, sino todo aquel que escuche esta enseñanza, pueda ver con la luz que solamente tú das, cómo es tu pastoreo, Señor, para tu pueblo. Te lo pedimos en esta hora para tu gloria, en Cristo nuestro Señor. Amén. La carta a Tesalonicenses, como estudiamos en Hechos capítulo 17, es una carta dirigida a una iglesia que fue fundada en lo que hoy se llama Grecia. Esa ciudad Tesalónica era una ciudad greco-romana, lo cual significa que era una ciudad de buen estrato, diríamos en nuestra época. Era una ciudad culta donde hubo personas que tenían varios beneficios socioculturales para la época. Allí llega el apóstol Pablo, nos dice en Hechos 17, predica el evangelio a través de 3 días de reposo. O sea, durante 3 semanas
Y esos días de reposo son los reposos como los contabilizaban los judíos, es decir, los sábados, el séptimo día de la semana, donde ellos se reunían en torno a la Torá, la ley del Señor, y en una sinagoga estudiaban, meditaban, en este caso los hombres. Las mujeres estaban en un patio hacia atrás, y las mujeres, si acaso, podrían escuchar lo que los hombres hablaban de la palabra de Dios, menos aún los niños. Interesante cómo han cambiado los tiempos gracias al Evangelio, ¿no? Pues bien, allí el apóstol Pablo usa el Antiguo Testamento para demostrar cómo esto tiene que ver con la vida y obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esto trajo lo que siempre ocurre, y es que por una parte las personas se emocionan. Las personas que son alcanzados por el Evangelio, ¡wow! ¡Qué bendición! Dios perdona pecados. Dios llama a personas a entrar en comunión con Él. ¡Qué privilegio! ¿Cierto que sí? Pero por otro, en el caso de los judíos, que eran los que asistían a la sinagoga, se llenaron de celos, se enojaron y comenzaron a perseguir a los predicadores. En este caso Pablo, Silas y Timoteo aparecen aquí. Pues bien, eso hizo que ellos fuesen sacados de manera intempestiva, de manera rápida, porque si no lo iban a matar. Pablo entonces nos dice el texto que sale de allí y luego llega a la ciudad de Atenas, un poco más hacia el sur. Allí él se queda esperando qué pasará, en suspenso, qué ocurrirá con aquellas personas que han escuchado el Evangelio y lo han creído. ¿Realmente estas personas van a perseverar? ¿Realmente estas personas caminarán en los caminos del Señor una vez escuchado el Evangelio que se les predicó? Recuerden que ellos no tenían Biblia como nosotros tenemos, no tenían redes sociales, no tenían grabaciones, no tenían la posibilidad de tener un pastor fijo, permanente, visible. Y aún así, nos dice la Escritura que él, preocupado, Pablo, pensando qué ocurrirá con esta iglesia en mi ausencia, entonces escribe la primera carta a Tesalonicenses, como lleva aquí el nombre, y en el capítulo 1, los primeros versículos nos dice quiénes son los que escriben. Pablo el apóstol, que fue el predicador allí, junto a quienes le estaban acompañando, Silvano, o puede ser la misma persona, Silas, y Timoteo, que es el discípulo preferido de Pablo, al que va a dejar como sucesor suyo en otra iglesia, en la ciudad de Éfeso, como leemos en las cartas de primera y segunda a Timoteo. Allí en el capítulo 1 nos dice cómo fue que ellos llegaron a conocer el Evangelio. Entonces en el primer capítulo se nos muestra la evangelización, cómo fue que ellos llegaron a conocer la palabra de Dios. Se nos dice que estas personas conocieron el Evangelio y fue tan impactante esto que ellos dejaron los ídolos, o sea, los dioses falsos, y se convirtieron al Dios vivo y verdadero. Y ahora, versículo 10, estaban esperando de los cielos, ya no a Zeus. ¿Se acuerda que les conté? Cuando se peinaba Zeus, entonces había terremotos y todo lo demás. Eso creían los grecorromanos. Es más o menos como las personas por aquí cerca que dicen, por ahí vimos un niño. El niño cerca del río, eso es que va a crecer el río. Las mitologías de las personas, ¿no? Tire la ropa interior para que el niño le diga dónde está la huaca, dónde está el entierro, dónde están los utensilios de oro de los antiguos indígenas. ¿No le han contado esa historia? No me diga que no. Yo viví hace muchos años por allá, por el barrio Palenque, y yo escuchaba esas leyendas. Y los niños se iban a buscar allá, y esto. Y yo recordaba que los niños tenían una fe increíble para creer esas cosas, pero los invitábamos a estudiar la Biblia en casa con mi mamá, ya no. Esa gente que se pone a creer esos mitos de la Biblia, no, vamos a buscar el dinero, el oro allá, en el río. Bueno, eso pasaba con las personas en Tesalónica. Estaban más prestos a escuchar las cosas falsas que la verdad. Por eso es necesario que Dios obre en el corazón de las personas. Esto es, que la predicación del Evangelio venga con el poder del Espíritu Santo, para que sus ojos sean abiertos, para que sus oídos se abran y su corazón sea movido por el Señor, para el Señor. Y luego en el capítulo 2 Pablo comienza a explicar entonces cómo es ahora el pueblo de Dios, cómo se va a tener que enfrentar a la situación sin el predicador, sin el pastor, sin el fundador de esa iglesia.
Ustedes saben, yo no soy el pastor de esta iglesia, simplemente soy un invitado, pero en esta situación les puede ayudar el estudio de Primera Tesalonicenses, porque precisamente no tienen ustedes al pastor titular de esta congregación. Y aquí entonces Pablo nos empieza a hablar cuál fue su ministerio, y él realiza una doble defensa. En el capítulo 2, versículos 1 al 16, él habla por qué fue que estuvo en Tesalónica. Los judíos, que eran los enemigos de Pablo, quienes se opusieron a la fundación de esa iglesia, estaban enfocados en algo, y era desacreditar al predicador. Porque si desacreditaban al predicador, también lo hacían con su predicación. Si hablaban mal de Pablo y podían sembrar la inseguridad en el corazón de quienes estaban escuchando el mensaje de él, consecuencia, ¿qué pasaría? No, ese predicador no nos gusta, ese pastor es malo, realmente lo que quiere es dinero, lo que quiere es que nosotros lo sigamos a él y que Pablo se convierta en una especie de amo nuestro. Era lo que pensaban algunas personas en Tesalónica. Por eso él dice, nuestra exhortación, versículo 3 del capítulo 2, o sea, nuestra enseñanza no procedió del error, no procedió de impureza, ni de engaño. Nosotros no estábamos encubriendo amor al dinero. Esos primeros 16 versículos, Pablo está hablando a favor de su presencia allí. ¿Qué fue lo que motivó que esa iglesia escuchara el evangelio? Una cosa que las personas tienen que preguntarse es ¿qué es lo que motiva a los pastores realmente para la predicación del evangelio? ¿Será que no tenemos nada que hacer? ¿Será que lo que estamos buscando es dinero? Vamos a ir a Girón, allí, por la parte frente a, ¿cómo se llama?, a Centroabastos, para hacernos ricos. ¿Este sería un lugar para uno venir a hacerse rico? Piénselo. ¿Qué es lo que motiva realmente el corazón de Pablo, sabiendo que, como el Señor le dijo en Hechos capítulo 9, que le estaban esperando en todo lugar donde fuera a predicar el evangelio? Prisiones, enemistades, oposiciones. Él dice, ustedes saben, versículos 1 y 2 del capítulo 2, cuántos padecimientos tuvimos en Filipos. Filipos quedaba ahí cerca de Tesalónica. ¿Qué pasó? Pablo predicó, ¿se acuerdan que se liberó de un demonio de adivinación a una jovencita? ¿Y qué ocurrió? Las autoridades fueron detrás de Pablo y ¿qué le dijeron? No, ustedes están alborotando en nuestra ciudad. Lo llevaron preso, terminó en prisión, terminó en la cárcel. ¿Qué ocurrió? Pablo pudo haber pensado, oiga, realmente yo qué estoy haciendo aquí, tantos conflictos, tanto problema, como dice la gente por ahí, no, eso no debe ser de Dios. ¿Ha escuchado que dice la gente ante el primer obstáculo? Si está lloviendo, eso no es de Dios. El problema es que es su trabajo, el camino es su trabajo. Ajá, como que no es de Dios, usted tiene que ir, ¿cierto que sí? ¿Por qué cuando, si es una fiesta, o si es ir a visitar a la novia, o lo que sea, y hay un obstáculo? No, esto tiene que ser del enemigo. Ah, cuando no le conviene, entonces es del enemigo, ¿cierto? Pero cuando, o más bien, cuando no le conviene es de Dios, y cuando le conviene es del enemigo. Bueno, no. Él dice, nosotros tuvimos de nuevo convicción, seguridad de Dios para anunciarles el evangelio en medio de gran oposición. Y ahí él argumenta de varias formas. Y dice que los cristianos en Tesalónica que creyeron el evangelio son semejantes a los cristianos en Judea, ahí la región cerca de Jerusalén, porque ellos recibieron el evangelio en medio de gran oposición de los judíos. Esa es la defensa de Pablo, que ya estudiamos, por lo cual él estuvo predicándoles allí. Ahora la segunda parte es la defensa de Pablo en su ausencia. Muchas personas decían, Pablo se ausentó porque es un cobarde. Pablo se ausentó porque no los ama a ustedes. Él simplemente lo que quiere es que ustedes les envíen ofrendas a él. Y ahí empieza el versículo 17. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo, ciertamente, no una vez sino varias veces, pero hay un conflicto aquí que es de dimensión sobrenatural. Satanás se opuso. Satanás no quiere que la iglesia
prospere, que la iglesia se fortalezca. Y nos va a decir cómo es que Satanás opera aquí. Satanás se opone a que las iglesias prosperen. Satanás no tiene ningún problema en que se abran empresas, en que haya más escuelas, universidades, hospitales, absolutamente no. El diablo no está asustado si hay vacuna o no hay vacuna, al diablo no le preocupa eso. Pero si hay una fundación de iglesia, ahí sí. Porque el reino de las tinieblas comienza a ceder. Es la única forma. Por eso Pablo, versículos 19 y 20, dice que ellos, la iglesia, es el gozo, la recompensa, lo que más lo motiva, ver iglesias fundadas, plantadas, escuchando y observando personas alabando al Señor. Por ese motivo, capítulo 3, versículo 1, no pudiendo soportarlo más, ellos quedaron, en este caso Pablo, quedarse solo en Atenas. Para usted sería, uy, eso es un paseo. Pero para Pablo, no. Usted escogería estar solo en una ciudad desconocida, sabiendo que ahí alrededor lo están persiguiendo para matarlo, sin tener dónde esconderse. Eso le pasaba al apóstol. En Hechos 17 nos dice qué fue lo que pasó. Mientras tanto, enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro. Fíjese la persona que Pablo envió. 3 características que nos dice de él: hermano, servidor, colaborador en el evangelio. Esto es importante, que la iglesia no se detuvo al no tener al pastor Pablo. En este caso Pablo es un adulto, ya es un anciano, probable 50, 60 años tendría. Timoteo quizás tendría la mitad. Nos muestra la importancia del relevo del liderazgo de la iglesia. Alguien con quien Pablo establece una relación íntima, profunda, estrecha, para que la obra de la iglesia no se detenga. Eso es lo primero que ocurre aquí. ¿Para qué lo envía? Dice, para confirmaros, exhortaros respecto de su fe, y versículo 3, a fin de que nadie se inquiete. Entonces tenemos 3 características de Pablo relacionadas con Timoteo. Segundo, tenemos 3 propósitos por los cuales se envía a Timoteo, que son, número 1, confirmarlos, número 2, exhortarlos, número 3, ubicarlos. ¿Por qué? Porque la oposición de los judíos incrédulos continuó. O sea, hay momentos en la vida en los que la oposición por causa de Cristo va a ser muy dura. Aquí nosotros no sufrimos nada en este país, nada. Sin embargo, les voy a dar 2 datos. El primero, Colombia, este país de Colombia, está en la lista de los 30 países más peligrosos del mundo para ser un cristiano, donde todavía matan pastores, donde todavía grupos de creyentes que se congregan para adorar a Dios los rodean y los matan. No aquí en las ciudades, sino en las partes rurales, donde especialmente están los grupos al margen de la ley. Pueden buscar una página, anótelo ahí, se llama La Voz de los Mártires, que es un ministerio que se encarga de evaluar ese tipo de persecuciones. No sale por las noticias, no interesa, ¿sabe que no? Así que cuando usted escuche que están protestando y personas que supuestamente nos están matando, pintando toda la ciudad, usted no se crea ese cuento, porque no es cierto, no es verdad. No hay un mural donde estén pintando, están matando pastores, están matando cristianos en Colombia, en ninguna parte, y tampoco los necesitamos. Porque a pesar de todo, Pablo dice aquí, ustedes sabían que para eso estamos puestos. ¿Por qué lo sabían? Porque Mateo 5, 10 al 12, ¿recuerdan? Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Ahí se refiere a la justicia de Dios, no la justicia de la Constitución o de las normas del país. No, bienaventurados, gozosos. ¿Por qué? Ahí Jesús da 3 razones. La primera, porque ustedes se están identificando con los profetas que fueron antes que ustedes. Isaías, Jeremías y todos los profetas fueron perseguidos por ser fieles a la palabra de Dios. Así que los judíos no solamente perseguían a Pablo, a Silas y Timoteo, sino también a sus propios profetas. Segundo, él dice, bienaventurados, porque de ustedes es el reino.
Es decir, una marca contundente a favor del pueblo de Dios es: si usted lo están persiguiendo, si hay una oposición, es porque usted está en el camino correcto. ¿Sí o no? No es al contrario, como enseña el falso evangelio de la prosperidad. A usted todo le tiene que salir bien para que sea de Dios. No. Si hay oposición por estar haciendo lo correcto, entonces está en lo correcto. Salmo 41:10: en esto conoceré que te ha agradado, en que mi enemigo no se alegre de mí. O sea, en que Satanás no esté contento, en que el mundo no esté feliz. Cuando el mundo está feliz con que los cristianos estén quietos sin hacer nada y que no estén evangelizando, pues tenemos que preocuparnos. ¿Creo que sí? Y 3, Jesús dice: porque ustedes se van a alegrar debido a que su galardón es grande en los cielos. Hay un pago que no puede pagar, remunerar, recompensar ninguna institución sobre la faz de la tierra. O sea, nuestro trabajo en el caso de Pablo y de todo pastor que tenga oposición por causa del Evangelio de Cristo está en lo siguiente: que solamente Dios le va a pagar, y eso será en el día final. ¿Dónde está el sindicato de pastores? Nos reunimos y exigimos la presencia de nadie. ¿Por qué? Porque lo hacemos por y para Dios. Eso debe ser una señal contundente, dice Pablo, para que ustedes se den cuenta que yo soy un pastor genuino, que busco el beneficio de sus almas y no estoy buscando la lana, el dinero. Cuando hay oposición, Jesús advirtió, Juan capítulo 10, viene el lobo, ¿qué hace el asalariado? Huye. ¿Por qué? Porque no ama las ovejas. Busca salvar su propio pellejo. ¡Wow! Versículo 4 sigue diciendo: cuando estábamos con ustedes, predijimos que íbamos a pasar por tribulaciones. O sea, no los engañamos. No les dijimos que el cristianismo era para alcanzar sus propias metas en la vida. Eso no es verdad. Es falso. Es más, si nosotros escuchamos el Evangelio, recordamos que el llamamiento, ¿cuál es? Si alguno quiere ser mi discípulo, primero, niéguese a sí mismo, tome su cruz y siga. Aquí es donde las personas ya no les gusta el cristianismo. Les gusta cualquier otra creencia, cualquier otro sistema religioso, no la verdad del Evangelio. Él les está recordando esto y él estaba preocupado. Versículo 5, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más. O sea, él estaba preocupado en Atenas, ¿se acuerdan? ¿Qué está pasando con la iglesia en Tesalónica? Los están persiguiendo. Solamente estuve 3 días de reposo. Les enseñé poco el Evangelio. Señor, ¿qué hago? Los amo, están en mi corazón. Les prediqué la palabra de Dios, pero ellos necesitan más todavía. Por lo tanto, envía entonces a Timoteo. ¿Y qué ocurre? Timoteo regresa y mire versículo 5. Él quiso informarse de la fe, no sea que ahí aparece otra vez el trabajo de Satanás. Satanás los tiente y nuestro trabajo fuese en vano. O sea, que se cerrara la iglesia, que se desviara la iglesia. ¿Qué hace entonces el diablo? Lo segundo que hace Satanás es desanimar a los cristianos y decirles: usted sí es bobo. ¿Qué haces, hermano, leyendo la Biblia todo el día? ¿Sí? Jesús, hermano mío, ya sabe, ¿no? Verbo no sustantivo, eso dice el diablo. Ay, mire, usted lo que tiene que buscar es el balance. ¿Ha escuchado eso? Mire, el cristianismo es encontrar el equilibrio. ¿No ha escuchado usted eso? Es falso. ¿Cómo que el equilibrio? El equilibrio es estar en medio de 2 puntos, lo cual, si se traduce a la fe cristiana, sería: peque pero poquito. ¿Dios nos enseña a pecar poquito? Por el contrario, Jesús dijo: en esto se resumen los mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con equilibrio. No, con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con toda tu alma. No hay equilibrio ahí, ¿sí o no? Y con tu prójimo, ¿cómo debe hacerse? Debido a que te amas tanto, vives para ti mismo, entonces debes tratar de compensar hasta donde sea posible, amar al prójimo de la misma forma como te amas. Piense, por ejemplo, las personas. Y qué excelente ilustración de nuestros días.
Sale la gente a marchar, estamos en contra de unos impuestos abusivos y tal, que cuestan 5 pesos, para ponerle un ejemplo. ¿Qué quieren entonces? Queremos que nos den 200 pesos. ¿Por qué? Porque el problema de la sociedad es que no quiere que reine un rey santo y amoroso como nuestro Señor. Se aman a sí mismos, solo piensan en sí mismos. ¿No se ha dado cuenta? Si realmente le interesaran los pobres, ¿qué hubiesen hecho al ver a esa mujer? ¿Vieron la noticia de la ambulancia? Bueno, es bueno que observen cosas de lo que pasa en este planeta, queridos. Una señora intentando tener un bebé, por fin, después de 4 intentos, quedó embarazada. Iba camino a la clínica y allá estaban los delincuentes estos. Satanás está allí buscando el mal. Cuando entrevistan a la jefe de prensa de este supuesto salvador para nuestra nación, un hombre que no es cristiano, aborrece el cristianismo. Dice, ay, al fin y al cabo se murió uno nomás, para todos los que mueren todos los días. ¿Usted le parece eso justo? Este tipo de pensamiento es diabólico y Satanás está desanimando a los cristianos para que los cristianos ya no luchen por causa de la justicia de Dios. Recuerden, no estoy hablando de la justicia política, estoy hablando del Evangelio de Cristo. La solución es el príncipe de paz. La solución es que amen a Cristo. La solución es que las personas sepan que hay un rey que no es el César, que fue la acusación que hicieron a los cristianos en Tesalónica. Ese Pablo enseña que hay otro rey que se llama Jesús. Sí, exactamente eso es lo que nosotros enseñamos, que no debemos tener ningún tipo de lealtad política por encima de Jesucristo. Así que yo no les estoy hablando entonces seamos de la oposición o de este candidato, absolutamente no. Todos son unos impíos, sinvergüenzas, que usan la fe cristiana para su propio provecho. Pablo entonces, versículo 6, y aquí viene el texto para nosotros. Recibe a Timoteo y Timoteo le da buenas noticias. Precioso, ¿no? ¿Se acuerda usted en la época de las cartas? Cuando se escribían cartas, hoy ya no, hoy es WhatsApp. De una, rapidísimo. Digamos que hay alguien perdido y usted lo envió a traer algo por allá en la finca, ¿no? ¿Recuerda que me contó? Y que llegó la noticia. Sí, llegó y está bien. Y no solo está bien la iglesia, sino que está creciendo. Imagínese eso, una iglesia creciendo sin pastor físico, pero sí tiene un pastor espiritual. Le tengo noticias, hay iglesias en países terriblemente perseguidos, terriblemente difíciles como China, como Corea del Norte, que hay miles y miles y miles de cristianos, sabiendo que si se reúnen, esa puede ser su última reunión. Puede ser la última vez con su familia, la última vez con su esposa, con sus hijos y con su propia casa. La semana pasada leí, capturaron a varios pastores, incluso sacerdotes de la Iglesia Católica Romana, y están presos. Ahí está la noticia. Si solamente estamos pendientes de la Copa América, ¿cierto? Pues hermanos, ¿en dónde rayos estamos viviendo? Esa palabra que aparece ahí, y le fue dada buenas noticias, es la única vez donde aparece la palabra evangelio, relacionado con una buena noticia que no es el Evangelio de Cristo, sino una buena noticia que la iglesia avanzó. Y Pablo entonces va a hablar primero el corazón y luego va a hablar en oración. Y aquí aterrizamos a nuestra conclusión de hoy. Fíjense, versículo 7. Por ello, hermanos, en medio de nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Pablo se emocionó. Encontró alivio. La iglesia continúa viva. La iglesia no depende ni siquiera de Pablo. Bendito el Señor, ¿cierto? Porque ahora vivimos y ustedes están firmes en el Señor. O sea, experimentó, como decimos nosotros, le volvió el alma al cuerpo. Qué bueno. Como la noticia que le llega a un secuestrado. Su familia está bien y después de todos estos años su mujer no se ha buscado otro. Uy, eso es una buena noticia, ¿cierto? Y sus hijos lo están esperando y le piden a Dios que usted regrese. Eso será una buena noticia. ¿No es así? Lo mismo le pasó a Pablo. Sintió alivio.
Por lo cual, versículo 9, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falta de vuestra fe? Deseo realmente de el pastor Pablo es que se vuelvan a ver para él enseñarles más el Evangelio. Pablo, pensando, esta iglesia hasta ahora tiene los principios elementales de la fe, necesita aprender más y más y más y más y más cosas, como por ejemplo en el capítulo 4 que vamos a iniciar, vamos a observar ahí enseñanza doctrinal. En las próximas ocasiones veremos eso. Y luego del versículo 11 al versículo 13, él desea tres cosas y las pide en oración, porque fíjense, no dice yo de vez en cuando me acuerdo de ustedes solo, como los cristianos, ¿no? Hermano, motivo de oración, sí, Padre, tú sabes lo que le está pidiendo en nombre de Jesús, amén. La siguiente petición, no. Ahí uno muestra el amor, ¿cierto? No es lo mismo cuando usted le dice, ¿usted puede orar por mi hijo? Claro que sí, Señor, en nombre de Jesús, amén. Pero cuando es su hijo, que está enfermo, usted noche y día está orando. ¿Ve la diferencia? Entonces las acusaciones de los judíos contra Pablo son falsas, porque él los ama, quiere verlos, ora por ellos, se alegra de escuchar que la iglesia persevera a pesar de la oposición, y ora noche y día por ellos. Y dice, estas son las cosas que pido, versículo 11, que el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros. O sea, que Dios nos permita vernos un día, dice el escritor. ¿Ha usted orado por eso? Una hermana en la fe se enamoró de un hombre y este hombre viajó a otro país y duró un tiempo. Ella oraba, Señor, dirige el camino de él hacia mí. Gracias a Dios, el Señor le respondió y se casaron y fueron felices, como las películas. ¿Cómo cree que yo oraba? Oraba con agonía, ¿no? Eso es lo que le está orando, con agonía. Ahora pensemos en la iglesia. Querían volver a ver a su pastor, que nada más lo tuvieron durante 3 días de reposo. Precioso, ¿cierto? Qué bonita esa relación. 2, el Señor nos haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Oro que esa iglesia se ame, entre ustedes se amen, pero también que amen sus pastores. Mire, en la época, recuerden, ellos no tenían la oportunidad de decir, ya no me gusta la iglesia bautista de Tesalónica, para ponerle un nombre como nuestra época. Me voy a la iglesia, no sé, evangélica de Tesalónica. No tenía más opciones, era la única, no había más. No había forma de tener videoconferencia con Pablo. Tenían que amar a su pastor, tal cual son, como en el caso de un matrimonio, que con el paso del tiempo ellos aprenden a amarse a pesar de que se conocen. ¿Es así? Se dice, bueno, algunos dirían, más vale malo conocido que no, bueno conocido, que malo por conocer. Porque es bueno, porque él decidió ser fiel a mí y dejó todos los demás, o todas las demás. Eso es lo segundo que está pidiendo, que ellos crezcan en amor, porque así se pueden pastorear los unos a los otros. Eso lo va a decir más adelante. Que ellos tienen que aprender a amarse, porque si yo amo a otro, yo lo sirvo. Si yo amo a otro, yo le enseño la palabra de Dios. Si yo amo a otro, lo soporto. Si yo amo a otro, yo oro por él. Si yo amo a otro, yo invierto mis finanzas para el beneficio del otro. Y hay una larga lista en todo el Nuevo Testamento de la expresión unos y otros. Y 3, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Pablo está orando para que ellos, más allá de esperar el encuentro con Pablo, esperen el encuentro con su gran pastor. ¿Quién? ¿Para qué Pablo fundó la iglesia? Para que la iglesia perseverara hasta el día en el que se encontrara con Jesucristo. Conclusión de esta parte. Los 3 primeros capítulos de Primera a los Tesalonicenses nos hablan de una iglesia que fue establecida desde el principio con la visión de estar fieles y claramente esforzados en medio de muchas oposiciones que van a enfrentar hasta el día en que se encuentren con aquel que es el objeto de su fe, Jesucristo.
Mateo 24, Jesús advirtió, más el que persevere hasta el fin, este será salvo, hablando de unas tribulaciones, pero enseñándoles desde el principio que el cristianismo no se trata de 5 años, 10, 20, 50 años, no, desde el día que usted conoció el Evangelio hasta el final. La promesa que tenemos es que Dios va a encaminarnos a ese fin. Esa es la conclusión. 2 lecciones para nosotros aquí. Primero, fíjense la relación que tuvieron estos cristianos con un pastor, con unos líderes, con unos servidores con los que compartieron muy poco tiempo. Hermanos, las relaciones cristianas genuinas llegan a ser más fuertes que las relaciones familiares de sangre. Se lo voy a repetir. Muchas personas piden oración. Le tengo cientos de historias. Te voy a contar una historia para ilustrarlo. Motivo de oración, las mamás, ¿no? Aquí hay muchas mujeres, entonces lo voy a usar. Hermano, John, sí, ¿puedo orar por mis hijos? Claro que sí. ¿Qué quiere que pida por sus hijos? Ay, es que tiene una tribulación, una situación, etcétera, etcétera. Y usted, ¿qué es lo que más desea de su hijo? Como ella ya saben, porque ya les enseñé, entonces me salen bíblicas. Que mi hijo sea salvo. Ah, muy bien. A ver si le entiendo, querida hermana. Usted está orando para la salvación de su hijo porque lo que la motiva a usted en la vida cristiana es ver a su hijo en el cielo. Sí, pues está equivocada, porque la motivación por la cual nosotros oramos no es para ver a nuestros seres queridos en el cielo, sino es ver a Cristo, el cual será suficiente. Usted va a quedarse meditando esto todos los días de su vida. Y si su hijo no quiere el Evangelio y aborrece a Cristo, ¿qué va a hacer usted? ¿Lo va a poder obligar? ¿Vieron la entrevista? El muchacho este que están convirtiendo en mártir. Un familiar dijo, mi papá no quería a ese muchacho. Solo que ahora encontró la forma de hacer dinero y hacerse famoso a nombre de mi hermano. Creo que lo mataron. Ya están aprendiendo, ¿cierto? Nosotros no oramos por la salvación de ninguna persona porque sea la mayor motivación por la cual queremos ser salvos. Queremos ver a Cristo. ¿Usted no lo quiere ver? Si su motivación en la tierra no es amarlo a Él por encima de todas las cosas, entonces debe examinarse si realmente su corazón es nuevo, si su corazón no es duro, si su corazón no es incrédulo. Es Cristo a quien amamos sin haber visto, dice Pedro. Cuando lo veamos, no importará si mi mamá, mi papá, mis primos, mi esposa, los que sean, Él será suficiente, un gozo perpetuo y perfecto, que podrá satisfacer nuestra alma de tal manera que ninguna de las tristezas de esta vida se podrán comparar, como dice también San Pablo en 2 Corintios 4. Tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que ha de manifestarse en nosotros. Eso no quiere decir que usted no ore por la salvación de su familia, ¿ok? Los cristianos no vamos a los extremos, ¿no? Pero cuando usted esté obsesionada y en su matrimonio no funciona y tal, y eso le está desanimando en la vida cristiana, examínese. Si usted está desenfocado o desenfocada en cuanto a su motivación en la vida cristiana. Primera lección. Segunda, Pablo utiliza 4 ejemplos de los líderes cristianos, y esto para los que anhelan el liderazgo. Lo primero que nos dice es que los cristianos son personas que son unos administradores. O sea, se les ha entregado, se les ha confiado el Evangelio. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad nuestra? El Evangelio. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que administrar adecuadamente el Evangelio que se nos confió. ¿Por qué razón? Si nosotros no administramos adecuadamente el Evangelio que se nos confió, entonces seremos hallados infieles. ¿Por qué? Acuérdense que él dice, no hicimos esto si no hicimos lo otro. O sea, la predicación tiene que darse correctamente, adecuadamente. Pablo, Timoteo y ellos son ejemplo de lo que debe hacerse en la proclamación, en la enseñanza, en la difusión del Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
Esto es súper importante. En segundo lugar, observen cómo se presenta aquí la relación de aquellos que les predican, como padres con sus hijos. ¿Se acuerdan? Entonces hay una especie de cariño, pero es un cariño firme. ¿Usted se acuerda cuando su papá lo disciplinaba o todavía lo o la disciplina? Lo hacía por amor y por su beneficio, ¿no es cierto? Entonces los líderes eclesiásticos están llamados a ser como padres. O sea, a exhortar, a llamar la atención cuando sea necesario por amor, por cariño a esas personas a las que están sirviendo. En tercer lugar, son como madres, observe ahí, como nodrizas, mamás. ¿Cuál es la idea aquí? Que lo que se nos está encargando a nosotros son personas que tienen sentimientos, personas que tienen temores, personas que se desaniman, personas que tienen dificultades, ¿no es cierto? Ahora, escuche esto. Pablo sabía lo que es ser cristiano con líderes en ausencia. Pablo no vivió eso. Pablo solamente estuvo 3 días en su conversión en una habitación hasta que llegó Ananías, lo orientó y luego apareció Bernabé en Hechos capítulo 9 y hasta el capítulo 13. Él fue aconsejado, consolado, fue acompañado por un líder que lo orientó. Pero hay muchas personas que no tienen la posibilidad de tener ese compañerismo cristiano de una persona madura que lo oriente en la vida cristiana. ¿Usted tiene personas así? Bueno, es un regalo tener esa clase de personas. Personas que como padres, con firmeza, pero también como madres, con ternura, nos guíen en los caminos del Señor. Precioso, ¿cierto? Y un heraldo, el capítulo 3, él está hablando de cómo ellos llegaron hablando de buenas noticias y proclamando este mensaje, o sea, con autoridad como representantes de Dios y Padre. Observa el versículo 11 del 3. El mismo Dios y Padre y nuestro Señor Jesucristo. Pablo está orando a Jesucristo como si fuera Dios. O sea, el Padre y el Hijo son ambos parte de la Santísima Trinidad. Entonces la segunda aplicación para nosotros es lo siguiente, y se lo conecto todo. ¿Estamos llamados a enseñar la verdad? Sí. ¿Llamar la verdad y defender la verdad? Sí, pero en amor. ¿Cómo lo hacemos? Amando a las personas a quienes les estamos enseñando. Eso era lo que Pablo estaba haciendo, amando a esas personas, amando a gente que él no había visto durante mucho tiempo, y ellos no lo habían visto durante mucho tiempo, pero habían desarrollado tal relación que construyeron una comunión muy inolvidable y muy consoladora en medio de las aflicciones. Hay muchas personas que están sufriendo en nuestros días en las UCIs, unidades de cuidados intensivos, ¿cierto? No solo por COVID, sino por muchas otras enfermedades. ¿Sabe una de las cosas muy interesantes del sufrimiento humano? Es que cuando los seres humanos se encuentran con otros que están sufriendo, hay un sentido innato de solidaridad en la mayoría de ocasiones. ¿Es decir? Pablo estaba afligido, los de Tesalónica también, y Dios los juntó para que se consolaran mutuamente. Ese es el resumen de los 3 primeros capítulos, que es narrativo. Luego viene la parte didáctica, capítulo 4. Oremos. Gracias, Señor, te damos en este tiempo juntos porque tu palabra es tan clara, tan contundente, nos desafía, Señor, en cuanto a la relación que debemos construir con nuestros hermanos en la fe. Tanto de los líderes para con los liderados, pues estamos llamados, como dijo Jesús, el líder debe ser el que sirve. Debemos servir como administradores, como padres, como madres, como heraldos. Estas metáforas, estas ilustraciones nos ayudan a aprender cómo hacerlo. En el caso de Timoteo contó con Pablo como su modelo, como su ejemplo. En nuestro caso tenemos el Nuevo Testamento para aprender cómo se modela un liderazgo cristiano. Ayúdanos a los que somos líderes o estamos experimentando una inclinación al liderazgo,
a ser la clase de personas que debemos ser y a hacer lo que debemos hacer. Y es enseñar la verdad, amar la verdad, pero en amor, amando a quienes verdaderamente necesitan esa verdad, pero que sea un amor verdadero, surgido de un corazón limpio, una fe no fingida y una buena conciencia. No por querernos enseñorear de la gente, ni querer su dinero, ni absolutamente nada más. Por otra parte, oramos, Señor, los que no son líderes, los que no sirven en un liderazgo eclesiástico, para que valoren a sus líderes, a quienes les sirven. Valoren el tener un pastor, así sea a la distancia, en redes sociales. Valoren tantos pastores disponibles, libros, literatura, conferencias, tantos recursos disponibles, pero principalmente amen a sus hermanos y disfruten la comunión eclesiástica que tienen unos y otros. Esto es necesario para perseverar hasta el final, crear vínculos duraderos y sólidos para perseverar, no hasta que nos muramos, sino hasta que nos encontremos con aquel que es el objeto de tu fe, el objeto de nuestra fe, la razón por la cual creímos al principio, teniendo esta certeza que aquel que empezó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Alabado sea, Señor, porque en aquel día tú nos encontrarás irreprensibles en amor. Gracias, Señor, por aquel momento, porque el gozo de nuestra salvación será nuestra fortaleza al recordar todas las aflicciones de este mundo, y olvidaremos todo lo que pasó y nos alegraremos en ti por los siglos de los siglos. Amén. Gracias al Señor nuevamente por la asistencia de sus hermanos invitados en el día de hoy, y a ustedes que nos ven por medio de esta plataforma. Nuevamente les invitamos, según lo que el Señor pone en sus corazones, ofrendar para la obra del Señor. Pueden ofrendarlo mediante la plataforma Nequi. El número es 315-9269-04. Repito, 315-926-9904. Nuevamente muchas gracias y gracias y paz, hermano.